Especial Faro en la Noche. Gracias por estar con nosotros en este especial del Congreso, del cuarto Congreso, el cuarto encuentro de pastoral afro, iberoamericana y del Caribe. Y estamos con el anfitrión que nos ha invitado y nos ha acogido y ha dinamizado este encuentro de pastoral afro, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali. Siempre es muy grato compartir con usted, Monseñor. Muchas gracias. Gracias a ti, Padre Ramón. Gracias por aceptar venir a acompañarnos durante este 14º encuentro de pastoral afrodescendiente, encuentro continental, por transmitirlo. Y un saludo a todos los cristovidentes y de manera muy especial al personal que hace la transmisión. Monseñor, este es un encuentro muy importante. Usted me contaba que Cali tiene un porcentaje muy alto en el país de cultura afro, de presencia del afro, del negro. Cuéntenos un poquito de eso. Cali tiene más del 52% de su población de afrodescendientes, como los llamamos hoy, o afroamericanos. Y es todo este mosaico, digamos, de lo que llama Puebla las raíces culturales del pueblo latinoamericano y caribeño, que son los indígenas, los africanos y los europeos, ¿no? Los africanos que fueron traídos como esclavos, los europeos que migraron hacia nuestro continente, eran pobres que buscaban oportunidades. Son las tres raíces de las cuales se deriva el mestizaje. O sea, todos tenemos algo de afro, algo de indígena, algo de europeo. Exactamente. Aquí no hay sangre pura. Aquí no hay sangre azul. Sangre azul. Muy bien. Monseñor, lo que estamos viendo en este congreso, pues es una reflexión muy profunda sobre el respeto a la cultura y el acercamiento pastoral a la cultura afro. ¿Por qué no desarrollamos un poco esos objetivos de este encuentro? Sí, el encuentro entre África y el Evangelio pues es de vieja data. Lo encontramos en las mismas Sagradas Escrituras, pero indudablemente en África predominaron las religiones primitivas y también fueron llegando después, además del cristianismo que fue muy floreciente en el norte de África, fueron llegando también realidades como el Islam a partir del siglo VI después de Cristo. Entonces se fue dando un continente muy plural en su expresión religiosa. Sin embargo, los esclavos que llegaron a América recibieron esa iniciación a la fe cristiana de manera muy especial en la misión famosa, pues, y por todos conocida, que es como, digamos, el ejemplo del encuentro entre la fe y el negro africano, la fe y los esclavos, que es San Pedro Claver, en el siglo XVII en Cartagena. Más de 40 años recibiendo, acompañando a los esclavos negros y elevando la dignidad de ellos ante quienes los mercantilizaban. Y a lo largo de la historia, digamos, nuestra, después del descubrimiento y la conquista, pues podemos encontrar momentos muy especiales como el de Laura Montoya Upegui, hoy nuestra primera santa, que en el pleno siglo XX ya, ella no solo se dedicó a los indígenas, sino que la sexta fundación que hizo fue en San José de Uré, en Córdoba,
Interesante porque siempre hablamos de Laura Montoya a los indígenas, no conocíamos mucho sobre el tema de la presencia. Es bien interesante. El carisma de Laura Montoya en medio de una población completamente negra. Los de San José de Uré, que cuando ellas llegaron las denominaron las blancas, y ellos pues eran los negros. Pero pues la madre Laura dijo, aquí no manejamos ni el negriado ni el blanqueado. Aquí somos todos hermanos en el Señor. Y qué hermoso que ella en su autobiografía y después todos los estudiosos de los escritos de la madre Laura rescatan esa misión de San José de Uré en Córdoba, a orillas del río San Jorge, como un modelo de respeto, de amor, de acercamiento al negro en sus realidades y de una presencia de iglesia muy misericordiosa, muy fraterna, muy constructiva desde la realidad del negro. Y más recientemente, después, en el mismo siglo XX, hay otra realidad que no podemos esconder y que también nos llena, nos ilumina mucho la relación entre fe y negritudes. El hermano Gerardo, el obispo Gerardo Valencia Cano, en Buenaventura, desde 1953, primer vicario apostólico de Buenaventura, hasta 1972, cuando murió en un accidente yendo de Medellín a Buenaventura. 19 años con los coteros y braceros del puerto, 3.000, 3.500 braceros que trabajaban en el puerto de Buenaventura e integrándose con toda la población pobre y con los negros, con los indígenas, con todas las poblaciones del litoral pacífico. Bastaría citar a San Pedro Claver, a Santa Laura Montoya Upegui y al hermano Gerardo Valencia Cano para entender que la fe cristiana en el encuentro con la población negra han generado páginas preciosas de espiritualidad, de pastoral, de una fe inculturada, encarnada en la realidad de los pueblos negros. Monseñor, siempre que hablamos de la cultura afro, siempre vemos que ha ido acompañado de mucha segregación, discriminación y respeto a sus derechos humanos, y que la Iglesia ha estado acompañando este proceso de respeto, de dignificación de la persona. Hoy, siglo XXI, en esa misma realidad de su diócesis y en la misma realidad de América Latina, ¿todavía sigue trabajándose este tema o todavía sigue habiendo discriminación al negro, siempre sigue habiendo maltrato, sigue habiendo explotación? Padre Ramón y televidentes, los dos pecados más grandes que tenemos que mantener en nuestra conciencia y tenemos que erradicar, aborrecer, de alguna manera sanar las heridas que ha producido y reparar y garantizar que no se volverá a hacer. Son la matazón de los indígenas, verdaderas masacres de indígenas y la esclavitud de los negros. Aquí en estas tierras del Valle del Cauca, el gemido de los esclavos y las esclavas, en los cepos en donde eran amarrados como animales para venderlos en el mercado el día sábado, en los cepos o en los lugares donde eran amarrados para castigarlos, para flagelarlos, en los trabajos oprobiosos, en los ingenios y en las empresas agrícolas de entonces, en donde todavía uno va y encuentra personas negras que no le dicen a uno señor obispo, sino mi amito obispo, o mi amita, mi amito. Es decir, en estas tierras está todavía muy fresca
esa tragedia de la población negra, de la esclavitud de los negros. Y por eso, pues aunque ya hace más de 160 años se dio esta liberación de los esclavos negros en el gobierno de Olaya Herrera, cuando tomó esta decisión esto se convirtió en ley. Sin embargo, todavía predominan en la relación con la población negra actitudes de exclusión, de discriminación, de negriarlos, actitudes de explotación. Claro, no son solo los negros, aquí tenemos también que ese fenómeno con los indígenas que se sienten expropiados, arrinconados, resguardados, escondidos, como extraditados de la sociedad colombiana. Y podemos hablar de toda digamos, la exclusión histórica que se ha hecho de los más pobres, de los campesinos, y en ese sentido la conciencia de los colombianos y de todos nosotros tendría que transformarse, y valga decirlo citando al documento de Medellín, que ahora estamos en celebración. Del 26 de agosto al 6 de septiembre, perdón, el 24 de agosto al 6 de septiembre cumple sus 50 años de haberse realizado. El 24 de agosto cuando el Papa Pablo VI lo inauguró en Bogotá, y el 6 de agosto del 68 cuando fue clausurado en Medellín esa asamblea. Y allí precisamente uno de los temas fuertes es el de la justicia. Así comienza el documento de Medellín, señalando todas estas injusticias sociales y la necesidad de un cambio, de una transformación, porque aunque Medellín no alcanzó a hablar de los afros, porque la iglesia desconoció por mucho rato esta realidad del afroamericano, comienza hablando de los indígenas, y se le pasaron los afros bastante. Pero bueno, ese es el llamado que tenemos. Nosotros tenemos que superar estas realidades de injusticias ancestrales. Hacemos una pausa y seguimos en este especial, en el contexto de este cuarto encuentro de pastoral afro en América, encuentro intercontinental y del Caribe. Ya volvemos. Que los negros también tengan la oportunidad, hombres y mujeres, de empoderarse de procesos de desarrollo, sin considerarlos como con actitud racista. Ya hoy no hablamos de razas, pero todavía hay mucha gente que cree que ser negro es pertenecer a una raza inferior o a una raza marginal. Ya regresamos con Especial Faro en la Noche. Continuamos con Especial Faro en la Noche. Monseñor, usted tiene que acompañar también y animar pastoralmente la misma realidad de muchas diócesis del Pacífico, donde conoce de primera mano lo que sucede en Buenaventura, lo que sucede en el Chocó, lo que sucede en Guapi, en Ismina, donde está la presencia de nuestros hermanos negros de una manera muy fuerte. Ve uno en las ciudades también que están ubicados siempre en la periferia. Pues, analicemos un poco y presentemos esa realidad. ¿Cómo está el respeto, la relación, los derechos de nuestros hermanos negros en Colombia? Creo pues que hay especialistas en el tema y yo apenas estoy siendo un iniciado aquí, pero claro, ya llevo 8 años en Cali, y las realidades del Pacífico y de Cali y en general de estas zonas de Nariño, Cauca, Valle,
Chocó, Urabá antioqueño, están muy caracterizadas por esa presencia mayoritaria de los afros y también pues por esas tristes y preocupantes realidades de la miseria. A mí me preocupa mucho en Cali pues digamos la incapacidad de absorber debidamente esta población y de incluirla toda en la educación, en la salud, en las oportunidades, de ofrecerles espacios de vivienda en donde ellos mismos puedan también replantear sus asentamientos que son muy subnormales, aunque aquí se ha hecho un esfuerzo grande en la parte del urbanismo, y que ellos puedan sentirse aquí en Cali y allá en Buenaventura, que es más dramático todavía, para no decir en Quibdó, o en Tumaco, o en Guapi, o en Ismina, o en el Urabá. Que los negros también tengan la oportunidad, hombres y mujeres, de empoderarse de procesos de desarrollo, sin considerarlos como con actitud racista. Ya hoy no hablamos de razas, pero todavía hay mucha gente que cree que ser negro es pertenecer a una raza inferior o a una raza marginal o de gente que se conforman con los mínimos de vida, etc. Y yo creo que hay que abrir el corazón, la mente, los ojos a esa realidad profunda que no aparece solamente en lo externo, los negros, las negras, que no es solamente folclor, cantos, músicas, danzas, etcétera, o costumbres, sino esa realidad profunda en donde hay precisamente un sentido de la vida, un sentido de Dios, muy vivo, muy dinámico, muy centrado en la acción del espíritu, que es casi como una posesión divina del ser humano, que lo vuelve danza, lo vuelve expresión física, corporal, lo vuelve canto. Hay que entrar en esa cosmovisión del negro. ¿Cómo sienten los negros la naturaleza? ¿Cómo sienten los negros la familia? ¿Cómo sienten los negros el clan, la vecindad? ¿Cómo sienten ellos ese ser compadres? ¿Cómo viven la solidaridad? ¿Cómo construyen ellos también el territorio, el medio ambiente? ¿Cómo se relacionan con la naturaleza? ¿Cómo tienen ese sentido de la inmortalidad, del más allá? ¿Y cómo lo transmiten? Tantos aspectos, digamos, que configuran eso que podemos llamar el ser profundo de la población negra. Y claro, esto no vale solo para los negros, vale también para los indígenas y para todas estas expresiones culturales nuestras. En las regiones donde están nuestros hermanos afro, pues como muchas regiones también, no es un tema solo de ahí, pero están muy golpeadas por la corrupción. Buenaventura, unas realidades que uno dice, pero caramba, ¿qué pasa? Que hay tantos paros, tanta pobreza, se roban los recursos. ¿Cómo atender? ¿Cómo el gobierno, cómo la comunidad puede atender y rodear estas realidades? Y era importante esto porque se ha creído que el problema es de dinero. No, le pueden poner el dinero que sea y se embolata. Se ha creído que el problema es de presencia del Estado, fuerza pública y organismos, instituciones. No funcionan las instituciones. Es increíble que en Buenaventura, hace 3 años o más, no se encuentra un centro hospitalario para casi 600.000 habitantes. La crisis de la salud en ciudades así, para no hablar de la crisis
y en la degradación, digamos, del territorio, el hacinamiento de las poblaciones, la falta de oportunidades en todo sentido, eso es sumamente preocupante. A mí me preocupa realmente mucho la suerte de los niños y niñas, de los jovencitos y jovencitas negros, negras en nuestra ciudad y en todo el Pacífico, porque pues todavía no hemos encontrado esa pedagogía digamos, de autorreconocimiento, de empoderamiento de la población, de su propio territorio, de su propio hábitat. Son poblaciones expulsadas por el desarrollo, por los megaproyectos, expulsadas por la minería, expulsados por la violencia, por las guerrillas, por el paramilitarismo. Son poblaciones expulsadas y amontonadas en los cinturones urbanos. Entonces, es como muy urgente que en algún momento comience esa pedagogía en donde la persona, la población misma, se convierte en sujeto de su propio desarrollo, de su propia autogestión. Es decir, a la gente hay que darle opciones y oportunidades, pero hay que, primero que todo, escucharlos y darle la palabra, darles oportunidades y darles las opciones para que el Estado los acompañe y no les diga, bueno, se trasladan de ahí porque aquí vamos a hacer el puerto de Buenaventura, el principal del Pacífico y de Colombia. Ustedes se van para esa urbanización que se llama San Antonio, no sé si así se llamará, unas casuchas inhumanas. Pues la gente no se quiere ir para allá. ¿Y por qué los vas a quitar de donde están y los vas a mandar así como aquí decir? Salen del Jarrillón y se meten a ese edificio de apartamentuchos de 30 y pico metros cuadrados. Resulta que ellos tenían en el Jarrillón su casa, sus animales, sus industrias, su trabajo. Bueno, yo creo que esa pedagogía de que la gente misma encuentre oportunidades, encuentre espacios, encuentre dónde realizar sus sueños sobre una casa, una casita propia, dónde realizar los sueños de construir una familia, de educar sus hijos, de tener trabajo. A eso hay que volver, y esa es una de las líneas que yo creo que tendrá que rescatar Colombia. Contar con todos, contar con la gente de abajo hacia arriba, para que la gente misma se sienta Estado ellos, sino que el Estado es el que está en Cali o en Bogotá. Es el Estado, son ellos mismos, la sociedad es la que hace Estado. Y entonces el Estado es una organización seria que privilegia a estas gentes, a los más pobres, y viene ciertamente a acompañarlos, y no que sigue privilegiando a los más ricos y los sigue volviendo de pulones llenos y llenos de ganancias y desentendidos cada vez más de la realidad social. Hacemos una pausa y seguimos en este especial. Es muy apremiante que este anhelo de respeto a la vida, de convivencia pacífica, de movilidad, se le primerie, como dice el Papa, primeriar esto porque la gente prefiere eso, así no haya trabajo. Ya regresamos con Especial Faro en la Noche. Continuamos con Especial Faro en la Noche. Es obligatorio para todos los cristovidentes porque usted tiene una mirada muy importante sobre el país y una mirada crítica de pastor. ¿Qué anhela y qué espera usted de esta nueva etapa de nuestro país y de este nuevo gobierno? Bueno, pongo comillas a lo de nuevo. Comillas, nuevo gobierno. Bueno,
Esperamos que no sea un tercero de los que ya se han hecho reelegir, ni un quinto, porque ya llevamos, ¿cuántos gobiernos llevamos ya reelegidos? Cuatro. Cuatro, Dos, bueno, dos de los no mismos, sea un quinto de los mismos. No, yo creo que el país tiene necesidad más que derecho a necesidad de que sea respetado en sus aspiraciones a la convivencia pacífica. La gente está hastiada de guerras y de violencias, hastiada de víctimas y de sangre, hastiada de estar viendo todos los días cómo se recalca y se recalca sobre la manera como se dispone de la vida humana en forma absolutamente desbordante. Es decir, aquí ya hablar de Caín es hablar casi que de un ser humano inofensivo, al lado de estas fieras y de estas masacres que convierten en un verdadero matadero todavía en los campos y las ciudades colombianas. Entonces es muy apremiante que este anhelo de respeto a la vida, de convivencia pacífica, de movilidad, se le primerie, como dice el Papa, primeriar esto porque la gente prefiere eso, así no haya trabajo, así no haya muchos ingresos, así no el desarrollo todavía sigan excluyéndolos, pero por Dios, déjenos vivir en paz y déjenos mover con libertad por el territorio, déjenos echar raíces, no nos estén desplazando para acá y para allá. Entonces, yo sí creo que lo que se inició en el gobierno último de ponerle fin al conflicto armado en Colombia e iniciar unos procesos sociales de construcción de paz, eso que se ve reflejado en los acuerdos de La Habana o en la agenda ya acordada y difícilmente acordada con el ELN para los diálogos que comenzaron en Quito y ahora siguen también en La Habana, o eso que ahora se comienza a gestar con la ley 1098 de mayo pasado, perdón, reciente, de estos días de julio, cuando ya el presidente Juan Manuel Santos el 8 de julio sancionó esa ley para la sujeción colectiva a la justicia de parte de lo que llama las GAO, los grupos armados organizados, o los GEO, los grupos, GDO, los grupos también delincuenciales, los grupos delincuenciales organizados. Esas dos figuras que tiene esa ley indican que ya se puede iniciar unos procedimientos de sujeción colectiva a la justicia. Se señalan las condiciones en las que se acepta esa petición, esa solicitud, y se señala también unos procedimientos para esa entrega y para ese enjuiciamiento. Hay procedimientos para acercar a estas personas, para recibirlas en su entrega cuando ya se les acepte la solicitud que hagan, y para judicializarlas. Esto significa entonces que las organizaciones criminales, y de manera muy especial las organizaciones que delinquen en las ciudades y que están conectadas todas por el micro y el macrotráfico de drogas, por el narcotráfico, tienen también la oportunidad de agregarse a este desmonte del conflicto armado en el país. Es decir, por primera vez Colombia está vislumbrando una posibilidad todavía remota de que el monopolio de las armas se concentre única y exclusivamente en el Estado colombiano. Entonces,
Yo lo que quiero es decir que por favor el gobierno que llegue con propuestas sobre lo construido, no con propuestas para desbaratar lo que tanto sacrificio ha costado y para revolver el conflicto social y generar mayor conflictividad en el país. Se respeta la justa electoral, ya la historia dirá por qué sucedió así, pero se pide respeto por más de, digamos, alrededor de 40 millones de colombianos que no fueron votantes del gobierno que se instaura. De ellos, los que votaron por la opción distinta o diversa a él, y los abstencionistas más el resto de población que no vota. Entonces yo creo que al país hay que mirarlo en su totalidad y no como un partido que ganó. Hay que mirarlo en su totalidad y en su evolución, en su dinámica, y no como el primer día de la creación, no con el complejo de Adán, de que yo voy a comenzar a hacer lo mío. Esa es la petición que yo también como ciudadano y como pastor de la Iglesia Católica hago, porque este país no puede volver a hundirse en el desangre y en la violencia que en estos días han mostrado de nuevo su crueldad, su horror. Como obispo, como pastor, tiene usted la posibilidad, en algún momento seguramente la tendrá, pero anticipémonos, para decirle algo al presidente Duque, como muy de cerca, muy de frente, como 3 puntos. Uno, pensando un poco en esta realidad que hemos hablado en este contexto del Congreso Afrocontinental, el 4º Congreso, y en torno a la paz y a las relaciones con los estados, ¿qué le diría usted? No, lo más simple del mundo. Presidente, espero que cuente con la ayuda de Dios y pedimos para que Dios le ayude y le ayude a Colombia. Pero que cuente con la gente, que, como decíamos ahora, le dé la palabra a la gente, escuche las opciones de la gente y ofrezca las oportunidades para la gente en cada lugar. Ese es el paso que tiene que dar Colombia y es un paso estructural de una nueva cultura política. Que cuente con la gente. En segundo lugar, que cuente con la historia, y con la historia en su expresión más reciente, en su totalidad. Y en tercer lugar, que cuente con la comunidad internacional. Por Dios, ¿cómo se comienza a gobernar un país como Colombia armando un pleito con Venezuela y atizando esa hoguera? Repitiendo lo que pasó en Cuba hace más de 50 años, lo que pasó con Cuba y que fracasó. Perseguir, ofender, aislar, romper relaciones. Por Dios, ¿cómo se comienza generando ya entonces una indisposición con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, no sé con quién más, porque pues nos vamos tomando una ruta, sacando al país o tratando de sacarlo de UNASUR. Yo creo que nosotros tenemos que tener una mentalidad mucho más constructiva, más segura en nosotros mismos y más propositiva, en vez de ser una mentalidad de desbarajuste y de crear el miedo a que ahora comienza la época en la que no se hace, sino que primero se deshace. Hay que desaprender, pero no deshagamos lo que por deshacerlo va a generar exactamente mayor conflictividad, mayor violencia en un país que ya no la resiste. Entonces esas son las cosas elementales. La comunidad internacional, la comunidad europea, la gente del mundo, los asociados en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a donde ingresa Colombia, el mundo entero está esperando que Colombia avance en su proceso de paz. Y se lo están diciendo al nuevo presidente. Yo le diría, no se pelee con la comunidad internacional. No desilusione a quienes nos quieren ayudar. No deje de lado
la voz de la gente no deje de lado la historia. Monseñor, antes de finalizar este agradable conversatorio, está ya cercano a celebrar sus 25 años de episcopado, en noviembre, ¿no? Sí. O sea, eso ya 25 años hacen una mirada pastoral arriesgada, audaz. ¿Ha sido cómo? Sí, yo he vivido muy contento estos 25 años de episcopado, doy gracias al Señor. Los he vivido en las diócesis de Jericó, donde comencé como obispo electo y donde fui consagrado, de la arquidiócesis de Medellín, donde ejercí los primeros 8 años, y luego en Málaga, Soatá, allá en el oriente, en donde ejercí durante 9 años, y ahora 8 años en Cali. Son 25 años de bendiciones y 25 años en los que uno va caminando con la sociedad, con la iglesia, con el país. Yo espero poder servir hasta que el Señor me conceda esa gracia, y tengo que decirle a los que nos escuchan, al pueblo colombiano, al pueblo católico, que apreciemos mucho los compromisos sacramentales que asumimos en la vida. Si algo yo tengo que decir al celebrar bodas de plata episcopales, no son mis bodas porque pienso sobre todo en las de mi papá y mi mamá. A ellos los acompañé en sus bodas de plata matrimoniales y les pude presidir como obispo sus bodas de oro matrimoniales. Vivieron 60 años como esposos. Y yo creo que eso es sagrado, el que se viva con solidez, con seriedad, la alianza sacramental del matrimonio, como debemos de vivir nosotros la alianza esponsal que adquirimos con la iglesia como pastores, obispos, sacerdotes y diáconos transitorios al sacerdocio. Los diáconos permanentes viven esa alianza en su matrimonio, la mayoría son casados, y también esa alianza de Cristo con la iglesia a través del sacramento del orden. Esa fidelidad a las alianzas que construyen nuestra vida es fundamental. Seguramente algunos, me imagino, le dirán: Monseñor, no hable de estas cosas del Estado, de estas cosas de la sociedad como así, y hasta de pronto no tan decentemente, pero más bien también fuerte. ¿Cómo recibe usted todas estas opiniones que generan también pluralidad y algunas veces mucha emoción y mucha pasión en contra? No, yo creo que tenemos que aprender a decirnos la verdad sin ofendernos, sin excluirnos. Yo estoy dispuesto a dialogar con la sociedad colombiana, pero creo que esta sí es una hora para que nosotros aprendamos a escuchar la verdad, que nos tengan que decir a nosotros, pero también a expresar la verdad, y no solamente la verdad de las cosas que acontecieron, los hechos, que es muy importante, sobre todo en una sociedad que ha vivido hechos tan dolorosos y hay tantas víctimas, sino también la verdad como un criterio de actuación y sobre todo como unos valores fundamentales que son los que construyen la vida. Y por lo tanto se trata de esa verdad de la vida en donde está primeramente Dios, pero está también la persona y está también el mundo en el que habitamos, en donde está sobre todo el prójimo, que somos personas todos. Y antes de hablar de blanco, de negro, de judío, de griego, de esclavo, libre, o de hombre o mujer, hablemos de personas. Antes de hablar de homosexuales o heterosexuales o lesbianas o lo que sea, hablemos de la persona. Colombia tiene que aprender a hablar de la persona. Persona, mundo y Dios. Monseñor, muchas gracias, y le agradecemos mucho también a todo el equipo y a usted por hacernos partícipe a todos los colombianos de este congreso, de este encuentro de Pastoral Afro
y de todas estas cosas que hemos compartido y vamos a compartir. El canal Cristovisión, bien sabe usted que es su casa. Muchas gracias. A todos un abrazo y una bendición, porque sí, yo soy pastor, a veces hablo durito en esos temas sociales, pero no por ofender a nadie, sino para decir, por favor, abrámosle el espacio al diálogo y al cambio. Los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios esté con ustedes. Especial Faro en la Noche.